En este video vamos a revisar el tema de diccionarios. Pero primero recordemos qué es una colección. Una colección nos permite almacenar más de un valor y transportar todos estos valores juntos como un solo paquete. Y esto lo hacemos guardando todo este conjunto de valores en una sola variable, asignándole varios espacios de memoria a esta variable. Y Python nos da varias maneras de revisar qué es lo que contienen estos espacios de memoria. ¿Qué no es una colección? Una variable que solo almacena un valor no es una colección. Si solamente tiene asignado un espacio de memoria bajo ese nombre de variable, no es una colección. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera asignar un nuevo valor, el valor anterior va a ser borrado, va a ser sobrescrito y lo vamos a perder. Entonces, una variable que solo almacena un valor no es una colección. En Python manejamos dos tipos de colecciones. Las listas, donde una lista es una colección lineal de valores que mantienen un orden, y los diccionarios. Y un diccionario es una bolsa de valores donde cada valor tiene su propia clave o etiqueta. Por ejemplo, en una bolsa podemos encontrar una calculadora, podemos encontrar a lo mejor un bote de perfume, algunos dulces, algunos billetes y unas monedas que etiquetaremos como dinero, etc. Los diccionarios son el tipo de colección de datos más poderoso de Python, porque nos permiten hacer de manera rápida operaciones parecidas a las usadas en bases de datos. Pero los diccionarios no son exclusivos de Python, sino que también existen en otros lenguajes de programación, pero se les llama de manera distinta. Por ejemplo, arreglos asociativos en PHP, propiedades o mapas o hash maps en Java, bolsas de propiedades en .NET, etc. Las listas asignan un índice a sus entradas con base en la posición que esta entrada tiene en la lista, mientras que los diccionarios son como bolsas, no tienen un orden. Los elementos que se agregan a un diccionario son indexados con base en una clave que después utilizaremos para su búsqueda. Por ejemplo, si nosotros creamos en Python una variable que se llame bolsa y le decimos a Python que queremos que esa variable sea un diccionario, yo puedo agregar elementos a este diccionario diciéndole, quiero que exista la clave dinero y que tenga el valor 12. Y que exista la clave dulces y que tenga el valor 3. Y que exista la clave pañuelos y que tenga el valor 75. Si luego yo imprimo el contenido de mi bolsa, voy a ver los pares clave-valor que yo he estado agregando. Y si yo quiero recuperar un valor en específico, lo que tengo que hacer es hacer referencia a la clave bajo la que ese valor fue guardado. Por ejemplo, si yo imprimo bolsa en la clave dulces, me va a imprimir un 3, que es justamente el valor que yo almacené bajo esa clave. Si yo quiero modificar un valor dentro de mi diccionario, lo que tengo que hacer es decirle a Python que yo quiero modificar el diccionario y le tengo que especificar cuál es la clave del diccionario que yo quiero modificar. Por ejemplo, si yo quisiera incrementar mi cantidad de dulces en 2 unidades, yo diría bolsa en la clave dulces va a ser igual a lo que contenga bolsa en la clave dulces más 2. Si yo vuelvo a imprimir mi bolsa, entonces voy a ver que mis dulces, el valor que está guardado ahí, ahora es un 5. Un diccionario es como una lista, pero en este se utilizan las claves en vez de números para buscar valores. Por ejemplo, si yo creo una lista lst y le digo a Python que es una lista, eso me crea una lista vacía y luego con el método append yo puedo agregar elementos a mi lista, y si yo imprimo después la lista, me voy a dar cuenta que los elementos de mi lista están acomodados en el orden en que yo los fui ingresando.
Y si yo quiero modificar un elemento de la lista, lo que tengo que hacer es hacer referencia a la posición en la que se encuentra ese elemento y decirle que quiero que el elemento en esa posición tenga un nuevo valor. Por ejemplo, mi lista en la posición 0 ahora quiero que tenga un 23. Si yo imprimo mi lista nuevamente, me voy a dar cuenta que el valor efectivamente fue modificado. En el caso de los diccionarios, yo puedo crear un diccionario vacío, especificando un nombre de variable y luego diciéndole a Python que yo quiero que esa variable sea un diccionario. Y luego, para agregar elementos a mi diccionario, yo tengo que especificar bajo qué clave se va a guardar ese elemento. Entonces, yo tengo que decirle, en mi diccionario datos, yo quiero que exista la clave DAT y bajo esa clave yo quiero que se guarde el valor 21. En mi diccionario datos, yo quiero que exista la clave curso y bajo esa clave yo quiero que se guarde el valor 182. Si después yo imprimo mi diccionario de datos, Python me va a imprimir la lista de pares clave-valor que yo he introducido a mi diccionario. Si yo quiero modificar un valor que he agregado en mi diccionario, lo que tengo que hacer es hacer referencia a la clave bajo la cual se guardó ese valor e indicar el nuevo valor que quiero que tenga. Por ejemplo, ahora en vez de que edad sea 21, ahora quiero que edad sea 23. Entonces le digo, mi diccionario datos en la clave edad ahora va a valer 23. Si yo imprimo mi diccionario de datos, me voy a dar cuenta que el valor que se guarda bajo la clave edad efectivamente ha cambiado. Básicamente, lo que vemos en Python es que cuando se trata de una lista, los valores que yo almaceno van a ser referenciados con un índice que es numérico y que va a ir incrementando conforme nosotros vayamos agregando valores a la lista. En el caso del diccionario también tenemos un conjunto de espacios en memoria, pero en vez de hacer referencia a estos espacios en memoria o estos valores por medio de un índice, lo hacemos por medio de una clave. Y esta clave nosotros la asignamos al momento de agregar el valor. Diccionarios literales o constantes. Los diccionarios literales utilizan llaves y tienen una lista de pares clave-valor. Si yo quiero decirle a Python que existe un diccionario, ya tengo los valores para que estén en mi diccionario, lo único que tengo que hacer es poner el nombre de la variable y luego entre un par de llaves especificar todos los pares clave-valor que yo quiero agregar, separados por comas. Y luego puedo imprimir mi diccionario y Python me va a dar todos los pares clave-valor que yo asigné para esa variable. Pero también es posible crear diccionarios vacíos. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente poniendo un par de llaves vacías. Y si yo imprimo ese diccionario, Python solamente imprimirá el par de llaves vacías para indicarme que esa variable es un diccionario y que está vacía. Un uso muy común de los diccionarios es utilizarlos para contar la frecuencia con la cual aparecen cosas, por ejemplo, palabras. En este caso, para ver qué tan frecuentemente aparecen los nombres en una lista de nombres. Cuando nosotros hacemos esto manualmente, lo que hacemos es que tenemos nuestra lista de nombres y entonces revisamos el primer nombre y lo apuntamos. Lo apuntamos y le ponemos una rayita para indicar que apareció una vez. Y luego regresamos a la lista, nos vamos con el siguiente nombre. Como no está, lo apuntamos y ponemos una rayita para indicar que apareció otra vez. Y así consecutivamente hasta que pasamos por todos los nombres y terminamos de contar cuántas veces aparece cada nombre dentro de nuestra lista. Para automatizar eso, nosotros podemos utilizar diccionarios. Por ejemplo, podríamos tener el diccionario nombres,
especificamos el nombre de variable nombres y le decimos a Python que queremos que sea un diccionario. Y le decimos luego que queremos que exista la etiqueta Carlos y le asignamos el valor de 1, porque lo vimos una vez. Y luego le decimos que queremos que exista la etiqueta Jorge y le asignamos el valor de 1, porque lo vimos una vez. Y luego imprimimos nuestro diccionario y Python nos va a dar todos los pares clave-valor que nosotros hemos almacenado dentro de nuestro diccionario. Si después nosotros volvemos a ver Jorge, como Jorge es una clave que nosotros ya tenemos guardada, lo que queremos no es asignar el valor de 1, sino incrementar esa clave, esa etiqueta, en una unidad, de tal manera que cuando imprimamos nuestro diccionario, Python nos diga que Jorge lo hemos visto ya 2 veces. Tracebacks o errores. Es un error hacer referencia a una clave que no está en el diccionario. Si nosotros lo hacemos, por ejemplo, si creamos nuestra variable nombre y le decimos a Python que queremos que sea un diccionario, y como esto nos crea un diccionario vacío, si después nosotros queremos mandar imprimir nuestro diccionario nombres en la clave Carlos, Python nos va a dejar un error y nos va a decir que tenemos un error de clave. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que esa clave no existe dentro de nuestro diccionario. Pero para evitar este tipo de errores, Python también nos permite preguntarle si una clave existe dentro de un diccionario utilizando la palabra reservada in. Entonces, si nosotros queremos preguntar por una clave, ponemos la clave que nosotros estamos buscando y luego la palabra reservada in y luego el diccionario en el cual lo estamos buscando. Como Carlos, en este caso no se encuentran nombres porque hasta este momento nombres está vacío, Python nos va a devolver el valor de false. Nos está diciendo que Carlos no se encuentra en nuestro diccionario. Cuando vemos un nuevo nombre, necesitamos agregar ese nuevo nombre a nuestro diccionario. Pero si no es la primera vez que vemos el nombre, entonces en vez de agregarlo al diccionario, dado que ya está, lo que queremos hacer es incrementar su valor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi variable contadores y le digo a Python que quiero que esta variable sea un diccionario y luego creo una lista de nombres, yo puedo recorrer mi lista de nombres con la intención de contar la frecuencia con la que aparece cada uno de estos nombres y al recorrerlo para cada nombre voy a preguntar si el nombre no está en mi diccionario contadores, entonces agrega el nombre al diccionario y asígnale el valor de 1. De lo contrario, lo que vas a hacer es a el nombre lo vas a incrementar en una unidad. Entonces, cuando terminamos de revisar nuestra lista de nombres, lo que vamos a tener es un diccionario, el diccionario de contadores que tiene dos pares, clave-valor, donde nos dice que Jorge aparece 2 veces, Alberto aparece 2 veces y Luis aparece solo una vez. Querer checar si una clave está en un diccionario y asumir un valor por default si la clave no está es tan común que existe un método llamado get que hace justamente este proceso. La forma tradicional de hacerlo es preguntar si esta clave se encuentra dentro del diccionario. Si está en el diccionario, pues simplemente le pedimos que nos dé su valor y lo almacenamos en la variable x. Y si no está, entonces le damos a x el valor de 0. Bueno, este proceso es muy común y esto mismo es lo que hace el método get. Si nosotros ponemos contadores, que es nuestro diccionario, .get de la clave, 0, lo que le estamos diciendo es, en el diccionario contadores, busca esta clave
Y si la clave no se encuentra, entonces agrégala al diccionario y asígnale el valor inicial 0. Eso es lo que está haciendo nuestro método get. Entonces, el método get nos simplifica la forma en la que contamos. Porque el método get nos permite proporcionar el valor 0 por default cuando no se encuentra la clave en el diccionario y luego solamente tenemos que sumarle un 1 para indicar que esa clave o esa palabra ya fue encontrada. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra variable contadores y le decimos a Python que esa variable va a ser un diccionario y luego tenemos nuestra lista de nombres, podemos recorrer esta lista de nombres. Decimos, para cada nombre que se encuentre en nuestra lista nombres, queremos revisar si ese nombre se encuentra en el diccionario contadores. Si no se encuentra en el diccionario contadores, entonces agrégalo y asígnale un 0 por default. Y luego, después de eso, se va a sumar un 1 y vamos a tener, por ejemplo, el par Jorge 1, que con eso estamos indicando que ese lo hemos visto una vez hasta este momento. Y eso es justamente lo que queremos hacer. La primera vez que lo vemos, queremos que tenga un 1. Pero si la clave ya existe, no le va a asignar el valor de 0. Simplemente lo va a incrementar en la unidad y la siguiente vez que lo vea, ahora tendrá un 2. Y eso es correcto porque es justamente lo que queremos que suceda. Cada vez que vea el nombre, queremos que lo incremente para que nos diga al final de la lista cuántas veces apareció el nombre. El patrón que se utiliza generalmente para contar las palabras que hay en una línea de texto es: separamos la línea en palabras y luego iteramos sobre esa lista de palabras y utilizamos un diccionario para registrar el conteo de cada palabra o la frecuencia con la que aparece cada palabra. Entonces, tenemos nuestra variable contadores y le decimos a Python que queremos que sea un diccionario y nosotros podemos pedirle al usuario que nos introduzca una línea de texto, lo que él quiera, y luego a esa línea, que va a ser un conjunto de palabras, nosotros le mandaremos llamar el método split y ya sabemos que split lo que va a hacer es que a esa línea la va a separar en las palabras que tenga porque va a buscar los espacios en blanco y cada vez que vea un espacio en blanco va a asumir que lo que tenía del lado izquierdo era una palabra. Y nosotros podemos imprimir esas palabras y luego podemos recorrer la lista de palabras y ir contando cuántas veces aparece esa palabra en nuestro texto. Aquí está un ejemplo. Entonces tenemos nuestra variable de contadores, que va a ser un diccionario, ya dijimos, y luego le pedimos una entrada al usuario, el texto que él quiere introducir, y entonces al usuario le va a aparecer el mensaje: introduce una línea de texto. En este caso yo decidí que fuera de texto. Es un trabalenguas, vamos a ver si me sale. Dice: cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Entonces, esta es la línea de texto que introduce el usuario y a esta línea lo que yo le voy a hacer es la voy a separar por los espacios en blanco. Cada espacio que me encuentre en blanco, yo asumo que lo que tenía del lado izquierdo era una palabra. Y esas palabras las voy a guardar como una lista de palabras. Si yo mando a imprimir mi lista, esto es lo que me va a aparecer. Una lista con cada una de las palabras que me aparecen en la línea de texto. Y ahora sí, ya podemos pasar a contar la frecuencia de cada una de esas palabras. Y entonces yo le puedo decir a Python: por cada palabra que te encuentres en mi lista de palabras, o sea, en esto, lo que vas a hacer es, vas a buscar si la palabra se encuentra en el diccionario.
Si no se encuentra, agrégala y asígnale el valor inicial de 0 y luego súmale un 1 para indicar que la viste una vez. Si la palabra ya se encuentra, entonces simplemente agrégale un 1. Cuando termine de hacer esto, vamos a imprimir nuestros contadores de palabras y vamos a obtener esto. Y aquí podremos observar que la palabra más frecuente es cuentos. ¿Ok? Aún y cuando los diccionarios no se almacenan en orden, podemos escribir un ciclo for que pase por todas las entradas del diccionario. De hecho, lo que va a hacer es pasar por todas las claves que hay en el diccionario y va a buscar sus respectivos valores asociados. Por ejemplo, si tenemos nuestra variable o nuestro diccionario contadores con estos pares clave-valor, entonces podemos recorrer nuestro diccionario utilizando las claves que se encuentran en el diccionario. Y podemos imprimir la clave y para imprimir el valor le decimos que nos regrese el valor que está guardado en el diccionario contadores bajo esa clave. Y lo que nos va a imprimir es algo como esto: Jorge 2, Alberto 2, Luis 1, que nos está indicando la frecuencia con la que estos nombres aparecen dentro de nuestra lista. En Python es posible obtener una lista de claves, valores o de ambas cosas de un diccionario. Por ejemplo, si yo tengo el diccionario donde hemos almacenado la frecuencia con la que aparecen algunos nombres, nosotros podemos utilizar la función list para saber cuáles son las claves que nosotros tenemos guardadas en nuestro diccionario. Y entonces, si hacemos esto, Python nos va a imprimir una lista con todas las claves que existen en nuestro diccionario. Otra forma de imprimir la lista de claves de un diccionario es utilizar el método keys. Si nosotros hacemos esto, otra vez Python nos va a devolver una lista con las claves que existen en nuestro diccionario. Y también es posible revisar cuáles son los valores que se han almacenado en el diccionario, y esto lo hacemos con el método values. Cuando aplicamos este método a un diccionario, lo que Python va a hacer es devolvernos la lista de valores que hemos almacenado en ese diccionario. Pero si nosotros quisiéramos saber cuáles son los pares clave-valor que tenemos en nuestro diccionario, también podemos utilizar el método items. Y eso nos va a devolver pares clave-valor y nos los va a devolver como tuplas. ¿Qué es una tupla? Bueno, eso lo veremos próximamente. Python nos permite iterar con dos variables. Es decir, podemos iterar a través de los pares clave-valor de un diccionario utilizando dos variables de iteración. En cada iteración, la primera variable es la clave y la segunda variable es el valor que corresponde a esa clave. Por ejemplo, si tenemos nuestro diccionario contadores, podemos recorrer este diccionario utilizando dos variables, la variable clave y la variable valor. Y siempre la primera variable va a guardar la clave o las claves que están en el diccionario y el segundo valor siempre hará referencia a los valores que corresponden a esas claves. Entonces, si nosotros imprimimos clave y valor, nos va a imprimir nuevamente algo como esto. Como habíamos dicho, es muy común utilizar diccionarios para contar con qué frecuencia aparece un objeto dentro de un contexto. Por ejemplo, con qué frecuencia aparece una palabra dentro de un texto. Aquí no quiero que se preocupen ni por abrir archivos, ni por los fors, ni por los if. Simplemente quiero que vean cómo podemos aplicar tanto lo que hemos aprendido de cadenas como de diccionarios.
Entonces, lo que podemos hacer aquí para analizar un texto es, le vamos a pedir al usuario el nombre del archivo que quiere abrir. Y luego vamos a decirle a Python que queremos que abra un archivo que tiene este nombre, que debe de estar bajo el mismo directorio en el que yo tengo mi archivo .py, ¿ok? Y luego le digo a Python que me cree un diccionario que se va a llamar contadores. Y luego le diré, por cada línea que te encuentres en el archivo, porque Python lee los archivos línea por línea, quiero que esa línea me la separes por espacios en blanco y que me lo guardes como una lista de palabras, ¿ok? Y luego le voy a decir, y por cada palabra que te encuentres en la lista de palabras, quiero que si la palabra no está en mi diccionario, la agregues y le asignes el valor inicial de 0 y luego le sumes un 1 y que si sí existe, entonces simplemente le agregues un 1. Eso es lo que está haciendo esta línea, ¿ok? Cuando la palabra ya existe dentro del diccionario, el método get no hace absolutamente nada. Si después de esto nosotros queremos conocer cuál es la palabra que apareció en el texto con más frecuencia y cuál es la cantidad de veces que apareció, podemos utilizar una variable que se llame contador mayor, que me vaya guardando cuál es la frecuencia mayor que yo me voy encontrando y luego palabra mayor donde yo guardaría cuál es la palabra asociada a este contador mayor. Entonces, yo puedo utilizar un for con dos variables, palabra contador, recuerden, clave, valor, que están en mi diccionario contadores con el método items, porque estoy queriendo utilizar los pares clave, valor. Y luego voy a preguntar si contador mayor es none, es decir, si todavía no he asignado ningún valor a mi contador, entonces, a mi contador mayor, entonces, la primer palabra que yo me encuentre, esa va a ser mi palabra mayor, y el primer contador que yo me encuentre, ese va a ser mi contador mayor. La siguiente iteración, esto va a ser falso porque ya no va a ser none, y entonces nos vamos a ir con la segunda parte del if. Si el contador que yo estoy revisando en este momento es mayor que mi contador mayor, es decir, encontré una palabra que tiene una frecuencia más alta que la que yo tenía hasta este momento, entonces actualiza mi contador mayor y mi palabra mayor, ¿ok? Entonces, palabra mayor va a ser la palabra que parece que tiene más frecuencia hasta este momento y contador mayor va a ser el contador que nos indica la mayor frecuencia hasta este momento. Cuando yo termino de recorrer todo esto, yo puedo imprimir mi palabra mayor y mi contador mayor. Les voy a dejar estos archivos words.txt y cram.txt que pueden correr con este código. Y si los corren, se van a dar cuenta que de este archivo, la palabra con mayor frecuencia es la palabra tú y la frecuencia que le corresponde es 16 apariciones. Y en este otro archivo, la palabra con mayor frecuencia es la palabra the y la frecuencia asociada o la cantidad de veces que aparece es 7. En resumen, ya vimos que una colección es un conjunto de valores asociados a un mismo nombre de variable, que las listas y los diccionarios son muy parecidos, que la diferencia está en que las listas, cuando vamos agregando los valores, se les va asociando un índice que es numérico y el valor numérico tiene que ver con la posición que ocupa en la lista, mientras que en los diccionarios los vamos agregando con una clave y esa es la forma en la que haremos referencia a ese valor. Sabemos que existen diccionarios constantes que los podemos declarar simplemente definiendo pares clave-valor entre un par de llaves, que los diccionarios es común utilizarlos para buscar frecuencias, que si utilizamos el método get podemos ahorrarnos los pasos de
preguntar si la palabra existe o no, porque el método get hace eso por nosotros. Pregunta si existe, si no existe lo agrega y le asigna un valor inicial, y si ya existe no hace nada. También sabemos que en los diccionarios no hay un orden, que simplemente es una bolsa que tiene un montón de valores, y sabemos que nosotros podemos iterar sobre los diccionarios utilizando sus claves. Nos vemos en el siguiente video.